Polémica por fuertes declaraciones del Banco de la República en la cual les exige al Congreso especificar su rol en la reforma pensional presentada. El Banco de la República envió una carta en los pasados días al Congreso de la República para solicitar el esclarecimiento de su función o labor en referencia a la reforma pensional, ya que esta reforma planteada por el Ejecutivo a dirección del presidente Petro plantea el posible rol de administrador junto con el Estado de las pensiones en Colpensiones. En días pasados el propio ministro Ricardo Bonilla lo confirmó en rueda de prensa posterior al anuncio del Banco de la República de bajar las tasas de intereses a un 50% del valor actual en el país. El ministro advirtió y dijo que el sistema pensional y las pensiones del país no podían quedar en manos exclusivamente o principalmente del Banco de la República, y precisó reiteradamente que el Banco de la República no puede fungir como el administrador principal de las pensiones y de los fondos públicos de pensiones en Colombia como Colpensiones, con el fin de resaltar y esclarecer que tendrán que tener comunicación directa con el Ejecutivo para la ejercitación de estas funciones. Dijo también el funcionario que uno de los logros de este gobierno fue por obvias razones darle autonomía a la entidad del Banco de la República ser coadministradores junto con el Estado de Colpensiones, pero también resaltó según él el logro de haber bajado el umbral mínimo a 2.3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, ya que todos los salarios inferiores a ese monto o suma tienen obligatoriamente en el Fondo Público de Pensiones Colpensiones según el planteamiento de esta reforma estatal, y solo los que superen ese lineamiento podrán elegir su fondo pensional, si es el Fondo Público de Colpensiones o algún otro fondo privado. Por lo esta reforma ha tenido diversas detractores que piensan que el objetivo y el logro fundamental de esta reforma de ser aprobada es la mala gestión de las pensiones a partir de corrupción y fuera de eso la destrucción y acabose no solo del actual sistema pensional sino de todos los fondos de carácter o origen privado frente al contexto y la referencia o referente a las pensiones en el país. Las Cortes abren cargos en contra del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes por caso bochornoso de corrupción en la institución Unidad de Gestión del Riesgo en Colombia. En los recientes días se ha conocido un bochornoso y desastroso escándalo en la política colombiana debido a la presunta vinculación del presidente del Senado y el de la Cámara de Representantes por aparentes actos de corrupción en referencia con la Unidad de Riesgo en Colombia. Uno de este escándalo fue revelado debido a que el expresidente de UNGR, el señor Snyder Pinilla, habría realizado una fuerte declaración en la cual había aseverado que tanto el señor Iván Name, presidente del Senado, como el señor y de la Cámara, el señor Andrés Calle, habrían recibido millonarios sobornos estatales para apoyar las reformas del gobierno y también las famosas y pasadas elecciones de las regiones en noviembre del año pasado. Hay que tener en cuenta que estas declaraciones fueron realizadas por el señor Snyder ante la Corte Suprema de Justicia en los pasados días, razón por la cual la Corte ya abrió investigaciones en contra de estos dirigentes del Senado con el fin de observar si los cargos que se le adhieren a estos senadores son reales o no. Por parte de los acusados, el señor Iván Name expuso que no conoce al director de la UNGR y que por su parte esas declaraciones son completamente falsas, y que está dispuesto a presentarse a las autoridades y ante esta Corte para esclarecerla presunta conexión y si recibió los sobornos o no de estos funcionarios o en este extraño entramado de salpicaje de sobornos y corrupción. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, el señor Calle, también aseguró que no tiene ningún tipo de responsabilidad con el caso referente y que su determinación es por él, según él, la petición para el esclarecimiento del caso y su pronta finiquitación ante la Corte, y reiteró que según él es una injuria y no tiene nada que ver con el supuesto caso en que lo vinculan o mancillan. Por parte del señor Snyder Pinilla habló y dijo con números y determinación eficaz de los supuestos 3.000 millones que habrían entregado al señor Iván Name en maleta, como afirma, y especifica 1.000 millones que supuestamente había entregado según funcionario también en maletas al señor Andrés Calle, actual presidente de la Cámara de Representantes en el país. Ahora el caso permanece en la Corte Suprema de Justicia, donde quedó en manos del magistrado Francisco Farfán Molina, donde se esperan los mejores resultados y su claridad en referencia a este bochornoso caso en los próximos días en Colombia en los despachos fiscales y judiciales. ¿Cómo va en este gobierno la reactivación económica? Así va la iniciativa de los gremios para crear la reactivación y desarrollo de la economía en el país y las entidades privadas. El gobierno o el Ejecutivo al mando de Gustavo Petro, a través de la Dirección Nacional de Planeación o DNP, anunció el plan de trabajo que se llevó con entidades públicas del país junto a agremiaciones y las industrias empresariales del país para generar la inyección y reactivación económica. Afirmó la organización DNP, afirmó que ya está en proyección de este contexto, está más enfocada en la creación y desarrollo o crecimiento económico en base a, como dijo el subdirector de la entidad, quien afirmó que de una o de otra forma el objetivo principal de la entidad es aumentar el empleo, la producción y la ocupación en el país, en trabajo y en inserción colectiva entre la empresa privada, el sector productivo y los otros sectores, cuyo objetivo primordial será el aumento en la equidad
económica y por supuesto la disminución de la pobreza extrema y la reducción de la desigualdad o desbalance en el contexto político y geoeconómico del territorio. Esto fue aseverado por el director y el subdirector de la entidad, el señor Mario Valencia y el señor Alexander Maya. También la institución afirmó el trabajo colectivo definido con las instituciones como la ANDI a cargo o dirección del señor Bruce McMaster, con la proyección de encaminar algunos proyectos en pro de cumplir los lineamientos ya mencionados y el propósito esquematizado por la entidad. El DNP también aseguró que se están creando mesas ejecutivas en dirección con las empresas u organizaciones en relación al avance de estas expectativas y metas entre la entidad y por supuesto los sectores y las empresas en el país, donde también anunció la entidad asimismo asegura que se reactivará el sistema de competitividad e innovación en nuestro país. En relación al sector de la construcción, la situación se concentra en diversas acciones, ya que todos los gremios de la producción y la construcción en general en el país, como la producción de cerámicas y ladrillos y cemento y demás, se acordó con el gobierno y con esta entidad que el gremio se comprometería en general con el mejoramiento general de vivienda en el país. Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Cultura, Turismo y Desarrollo Rural e Impulsa Colombia están planteando la reactivación de este sector. Según la entidad, DNP es un sector que según sus cifras genera empleo a 400.000 personas en unas 115.000 empresas ubicadas en 15 departamentos del país. La entidad refiere fundamentalmente que el propósito de la asociación en conjunto con el gremio, entre otras definiciones y objetivos fundamentales, es solucionar los inconvenientes y metas específicas en factores de producción estratégicos para mejorar su desempeño económico y financiero, ambiental y social para estos sectores. Y en relación a la producción textil, ¿cuáles serán las 3 modificaciones en el sistema de declaración de renta en el país? En los pasados días, la DIAN que a partir del jueves 1 de agosto del 2024 se implementarán 3 cambios en el formulario 350 para las declaraciones de renta. La entidad afirmó que acogerá a más de 1.800.000 quienes son agentes de retención por el impuesto sobre la renta, complementarios sobre las ventas, entre otros impuestos dentro de este gravamen. Los contribuyentes podrán acceder a este nuevo formulario a través del sitio transaccional de la DIAN con el servicio estandarizado y modificado de firma electrónica. Entre los señalados cambios que se hicieron en este formato fueron, entre estas, la retención a persona natural. Bajo este ítem, según la DIAN, se tendrá que separar la retención o el concepto de persona jurídica y el concepto de persona natural, en relación a las compras y ventas en relación al sector minero energético, más aún en relación al carbón mineral y al petróleo, entre otras. Se desagregaron en unas casillas y lugares especiales, así como para los autoretenedores, por los mismos conceptos en aquel sentido. Y por último, 2 puntos dentro del último cambio en este modelo de declaración de renta. Según la DIAN, se actualizaron algunos convenios en relación a dar ejecución y expresión a evitar la doble imposición de ratificados en Colombia bajo ese concepto ya antes explicado. Igualmente se adiciona la figura de retención por pago con dirección a exterior a contribuyente del impuesto en relación al renta cuya presencia económica sea significativa, importante y considerable en Colombia a gran escala. Estos serían los cambios realizados al actual sistema. En dirección a la declaración de renta en el territorio o país. Polémica por la posible aprobación de la reforma laboral en el Congreso en Colombia. Hace algunos días se presentó en el Congreso la reciente propuesta de reforma laboral en Colombia, propuesta y ponencia presenta por el Ejecutivo bajo la dirección del actual presidente Gustavo Petro, con diversas modificaciones del artículo primero modificado del año anterior, donde se presentó en el Congreso de la República. Este texto contará con aproximadamente 93 artículos, en los cuales se afirma que habrá modificaciones centradas fundamentalmente en áreas como pago de horas extras y nuevas especificaciones en modalidades de contratos a término indefinido. En la primera mitad del 2023 la propuesta fue archivada y no fue aprobada en el Congreso de la República, por lo que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tuvo que reestructurar la propuesta y replantear otra propuesta de reforma laboral, a la cual añadió 16 artículos extras. Durante el paso de la reforma en el Senado se han aprobado algunos artículos y se aspira que en la legislatura del presente año se discutan y se manifiesten 16 artículos más de los ya 93 existentes para ser discutidos en su segundo debate en la Comisión Séptima de la Cámara en el Legislativo en el territorio Colombia. A la presentación de este acuerdo y nueva reforma se ha enriquecido el debate en el país, ya que se han presentado diversas voces, tanto positivas o negativas, en contra de lo planteado por el Ejecutivo a cargo del presidente Gustavo Petro, por lo que será una reforma muy discutida y polémica en el Congreso de la República debido a las voces de algunos gremios de los empresarios en contra de aquella iniciativa y por supuesto la presente y actual oposición, que ha presentado duros reparos en contra de esta reforma, exponiendo la afectación económica, política, monetaria y financiera que generaría, por lo que por ahora no queda sino esperar al tránsito de esta dentro de la institución legislativa y la posible aprobación o no de la propuesta en el Senado de la República. También se destacó por parte de algunos senadores de la República que artículos que permiten el recargo nocturno en la jornada laboral a partir de las 7 de la noche y el reconocimiento del total de las horas dominicales para esta nueva legislación fueron aprobados. ¿Qué opinan los gremios y los directores gremiales de la actual reforma laboral en el país?
varios directores y presidentes de algunos medios se han pronunciado en relación a la estructura y contenido de la reforma, de los cuales destacan presidentes como el director de la CUT, el señor Fabio Arias, quien aseguró y afirmó que la intención de la reforma tiene aspectos positivos tales como cumplir algunos estándares de OIT, organización internacional adscrita a la OCDE, que reivindica los derechos de los laboradores o personas asalariadas y trabajadoras en el mundo. También el experto del gremio afirmó y aseveró que lo más relevante de la reforma es la flexibilización que se piensa hacer con los empleados en el contexto de las horas extras y el pago de la totalidad de las horas extras dominicales. También este líder gremial aseveró que las condiciones de empleo en Colombia son complejas y sin flexibilidad, equidad, estabilización de empleo en Colombia. Por esta razón no hay un futuro prometedor en cuanto al sistema laboral en el país, agregó el líder sindical, el señor y líder sindical de la CUT, Fabio Arias. Por otro lado, el presidente de la CGT destacó que hay problemas estructurales que no solo con una reforma como la actual planteada por el gobierno tendrían solución, debido a que esta reforma, según él, no toca lo esencial en materia laboral en el país, pero sí debate y mejora temas importantes en materia de equidad e igualdad laboral, centrados en los estándares, algunos lineamientos de la OIT o Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, también se pronunció en días anteriores el director de la ANDI, Bruce McMaster, en algunas entrevistas de prensa en las cuales mostró su descontento y lo negativo, según que sería para el sector empresarial en general esta reforma, ya que los gastos empresariales y los costos generales de la empresa en el país y en el contexto de la creación y el desarrollo de las MIPYMES en el país en general. Algunos otros expertos partidarios del gobierno o de los sindicatos partieron de que la reforma es buena, ya que plantea la formalización y calidad y estabilización de empleo en el país, pero por otro lado advierten que la reforma debió haber incluido mayor cantidad de prospectos orientados a la creación y desarrollo de empleo a escala en el país, en síntesis, en contextos enfocados como a los bonos estatales y laborales o empresariales, como conocidos como seguros para desempleo, para el desempleo, que tiene un costo fiscal del cual no ha sido incluido en arcas estatales o contabilidad estatal o de gobierno. Y según estos expertos, facilidad en la creación y desarrollo de empleo en Colombia en temas esenciales como la facilidad para la creación de vacantes en el país, ya que según estos expertos se debe velar y garantizar la maxificación y mayor creación y mayores exigencias para las empresas en la generación de empleo en el territorio en general del país. Síguenos y comparte. Recuerda, The Big Economics, las mejores noticias económicas de Colombia y el mundo a tu alcance. Te conectamos con todo y lo mejor de la información. Hasta la próxima.